Buenos días, queridos hermanos. Siempre es un gusto saludarles y decirles de todo corazón que añoramos, hermano, y le clamamos al Señor, pues que cada uno de ustedes podamos estar gozando de esa protección divina, de esa mano poderosa, que sintamos en nuestras vidas, hermanos, que nuestro Creador, ese gran Señor y Salvador que tenemos, nos cuide así como a la niña de sus ojos. Hoy, hermanos, domingo 5 de abril del 2020, tenemos un tema que es el siguiente: el alfarero sabe bien lo que hace. Y yo le invito para que abra en su Biblia el primer libro de las Sagradas Escrituras, que es Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7. Y leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Y estos medios que nosotros tenemos, Señor, es por tu misericordia que nosotros como iglesia disponemos de ellos, Señor. Bendícenos grandemente, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que está en línea en este momento. Lo mismo a mis hermanos y hermanas que más adelante, Señor, tal vez por cuestiones de tiempo, en este momento no pueden estar conectados, pero que sí vamos a poder escuchar. Esa es la ventaja que tenemos, de que todo esto ya queda grabado y queda para cualquier momento que nosotros necesitemos palabra de aliento, ahí los podemos tener. Danos, Señor, lo que siempre te pedimos, ese corazón tierno, humillado, contrito, Señor. Danos esa mente receptiva, pura y limpia, así como nuestra boca, Señor, para poder transmitir algo que es tan precioso, Señor, como es tu palabra. Clamamos siempre a la sabiduría del Espíritu de Dios para que sea Él el que tome el control, ya que Él es el autor y revelador de la palabra, que nos guíe, que nos instruya, y que podamos ser exhortados por tu palabra y así guardar lo que tú tengas preparado. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. A mi parecer, querida congregación del tabernáculo, uno de los grandes problemas de los seres humanos radica en un punto, hermano. Y ese punto es que a todos, en general, lo digo con respeto, lo digo con humildad, a unos por un tiempo indefinido, a otros por poco tiempo, pero a todos, hermano, en general, se nos olvida que somos criaturas finitas, que somos criaturas creadas. Se nos olvida, hermanos, que venimos del polvo, que no tenemos el control de todo y que somos débiles. Nuestro Creador, en su inmensa bondad, nos dio un gran regalo cuando dentro del corazón de Él, hermano, nació la creación del ser humano. Y ese gran regalo que venía en nosotros, hermano, desde que fuimos creados, es que nos dio la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso nos llevó a que por nuestra propia inteligencia, la cual también Él permitió y la dio, que la desarrolláramos a como cada quien, hermano, se preocupara por ese desarrollo. Y eso, hermano, en la mayoría de personas formó algo a lo que conocemos como vanidad. La vanidad
lo que llevó a consecuencia el ser humano es que produjo, hermano, el orgullo. Y todo eso llegó un momento en nuestras vidas que nos llevó a creer que como seres humanos, que ya vimos anteriormente que somos finitos, débiles, somos creados, logramos pensar, hermano, por ese orgullo metido por esa vanidad, que éramos autosuficientes. Y lo peor de todo, a lo que nos llevó eso, hermano, que nos olvidamos y creímos que no necesitábamos a Dios. Y eso ha pasado también en muchos de nosotros como pueblo de Dios. Y lo digo con respeto, hermano. Y usted en estos momentos de la palabra de Dios, yo le invito a que haga una reflexión corta dentro de usted por lo que vamos a ir hablando y seamos sinceros con nosotros mismos. Porque cuando las cosas, hermano, están funcionando bajo nuestro control, la mayoría, pero lo digo así, hermano, la mayoría de pueblo de Dios bajamos la guardia respecto a nuestra relación con nuestro Creador. Hasta que llega algo que se sale del alcance nuestro y nos imposibilita, ahí, hermano, hasta en ese momento, es que nosotros recordamos lo que somos, de dónde venimos y de quién nos hemos olvidado. Y para muestra, hermano, un botón. Y como se dice también, lo que está a la vista no requiere anteojos. Y esto lo hago, hermano, y lo digo en base a la situación que ahorita el mundo, hermano, el mundo está pasando. Yo creo que todos hemos tenido momentos para reflexionar, para analizar con una cabeza fría, hermano, y ponernos a pensar si alguna vez se nos pasó por nuestra mente que íbamos a llegar a nivel mundial a una situación, hermano, como la que estamos viviendo, la que estamos viendo. Situación, hermano, donde en lo personal a mí jamás se me cruzó que países tan grandes, tercermundistas, países con una economía envidiable, China, Europa en sí, los Estados Unidos, hermano, iban a llegar a momentos donde el dinero, el poder, hermano, en sí, no iba a servir. Que con eso, hermano, no se podía comprar absolutamente nada. Que de repente, de la noche a la mañana, aparece algo tan microscópico, hermano, como es este virus llamado el COVID-19, que ha puesto, hermano, al mundo, pero en alboroto tremendo, hermano. Y así nos tiene a nosotros en nuestro país, que bendito Dios, a mi manera de ver, se han tomado las precauciones en tiempos precisos, hermano. Yo en eso estoy de acuerdo y doy gracias a Dios que ha permitido que esto se haya llevado a cabo con una gran prevención. Pero estamos viendo la situación, hermano, que en vez de ir retrocediendo, que en vez de ir aplacándose, las cosas van caminando. En Estados Unidos ya tenemos lugares, estados ya con focos de infección tremendos, hermano. Viendo por medio de la televisión, en las noticias de esas grandes cadenas que en parques nacionales ya están montando hospitales con tiendas de campaña y llevando todas las maquinarias para poder, hermano, despejar esas grandes unidades de salud, esos grandes hospitales que esas naciones tienen. ¿Por qué? Porque ya están colapsando, hermano. Vemos estados como Nueva York clamando por esos respiradores, por esos aparatos, hermano, que tantos están necesitando hoy y buscándolos por todo lado, hermano. Entonces nos damos cuenta que la situación no es fácil, hermano.
Pero nos damos cuenta de algo más grande, que lo decimos con un gran respeto, hermano, pero es la verdad. ¿A dónde están las capacidades del ser humano ante algo tan microscópico, hermano? ¿A dónde está toda esa sabiduría? ¿A dónde está toda esa ciencia? La cual, hermano, yo no es que no esté de acuerdo con la ciencia, no. Lo que yo quiero, hermano, que usted y yo analicemos, es que nos demos cuenta, hermano, que somos finitos. Nos demos cuenta, hermano, que cualquier cosita llega un momento en la vida personal, familiar o mundial que no podemos controlar, hermano. Yo cuando me imaginé también que naciones donde no mucho el evangelio, hasta se burlaban del evangelio, oye, hermano, invitando a toda una población a que doblen rodillas, hasta en estos momentos, como dije al principio, es cuando nos recordamos que tenemos un creador. Es hasta en estos momentos, hermano, donde todo el mundo quiere volverse a Dios. Y la verdad que es una lástima porque en la mayoría de casos nosotros vemos de que solo en estas situaciones y muchos casos también cuando Dios resuelve estas situaciones, a los momentos, hermano, a los momentos se olvida completamente de Dios. Recuerde usted la salida del pueblo de Israel con mano poderosa, viendo a Dios presencialmente en una nube, en una flama de fuego, y de repente, hermano, pero en pocos momentos, en pocos días, estaban como anatemas, estaban con otros dioses, estaban pidiendo que le hicieran becerros de oro. Se nos olvida, hermano, cuando ya estamos bien, que ese creador es eterno y que ese creador es para todos los momentos. Las Sagradas Escrituras a nosotros nos dicen que las personas que decidieron confiar y que siempre han esperado en Dios y han buscado, hermano, de todo corazón seguir los consejos de Él, estas personas obtuvieron grandes logros y victorias. En ningún momento se trata de conseguir lo que nosotros queremos, sino de lo que se trata es de que podamos, hermano, nosotros alcanzar lo que Él quiere. En ningún momento también se trata de satisfacer nuestros deseos, sino de lo que se trata es de alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. El mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que para Él hacer la voluntad de su Padre Celestial fue su prioridad. Aunque a veces hacer la voluntad de Dios, hermano, implicaba e implica dolor. Por eso el Señor, antes de ir a la cruz, dijo: si es posible, Padre, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la actitud correcta, hermano. Nosotros clamamos porque este tiempo pase. Y no está malo hacerlo, hermano. No está malo pedirle a Dios. Pero debemos determinar, hermano, ese clamor. Y puede ser en todo momento, como lo terminó nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él 3 veces habló con su Padre respecto a esto. Nosotros podemos hablar más de 3 veces diciéndole: Señor, ¿por qué no calmas esto? Señor, que se detenga este virus microscópico, Señor, que está haciendo tanto daño. Que pare ya esto, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, hermano, lo cual es correcto. Sentirlo, desearlo, clamarlo, es correcto, hermano. Pero lo incorrecto es quererle torcer el brazo a Dios. Lo correcto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él le presentó, hermano, ese momento de angustia, le presentó ese momento que Él tenía en lo más profundo de su ser, pero también, hermano, bajo ese dolor que Él podía ver que se acercaba, bajo esa situación, hermano,
Siempre en ese mismo corazón necesitado nace algo tan precioso que es el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Una vez, habiendo dicho todo esto, hermano, volviendo nosotros a nuestro texto, recordamos lo siguiente. Que nosotros, hermano, como primer punto, fuimos creados por la mano de Dios. Repito, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es muy importante, hermano. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando el Señor, hermanos, crea la tierra, Él decide gobernarla a través de su creación, del ser humano. Y como nos dice este versículo, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El término formó se traduce de la palabra hebrea yatzar, la cual es un término técnico, hermanos. Óigalo bien esto, de la alfarería. Yatzar tiene varios significados. Algunos de ellos son introducir en un molde, ser formado, ser amoldado, dar una forma deseada. Entonces, lo que nos quiere decir que cuando Dios, queridos hermanos, decide crear al hombre, tomó del polvo de la tierra. Aquí la palabra polvo indica tierra, barro, terrones. Y todo eso el Señor lo tomó para hacer al hombre de acuerdo a su propósito. Entonces vemos nosotros que el propósito de Dios era que el ser humano fuera su embajador en la tierra, que ejerciera la administración sobre su creación en este planeta, su representante en la tierra. Por eso, hermano, es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Era uno que portaba o llevaba la gloria, llevaba el poder, llevaba la autoridad e imagen de Dios mismo, hermano. Mire qué cosas. Lamentablemente, y es aquí, hermano, donde viene lo que hablamos al principio, el famoso libre albedrío, ese poder que el mismo Dios nos dio de tomar una decisión correcta o incorrecta. Eso nos corresponde a nosotros, nos corresponde por el discernimiento que hemos podido alcanzar. Porque, hermano, ahí está demostrado el amor de Dios. En ningún momento Él quiso formar adoradores como robot. Él quiso formar, hermano, adoradores que en realidad, hermano, sintieran que era un privilegio adorar a su Creador. El anhelo de Dios y el propósito de Dios es que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, le buscaran, porque era algo precioso buscar a Dios, hermano. Era lo mejor que el hombre podía encontrar. Era a su Creador, esa relación perfecta. Ese fue el diseño de Dios, hermano. Él bien pudo haber hecho robots, él bien pudo haber hecho miles y miles y millones y lo que usted quiera de ángeles que solo pasaran diciéndole, oh mi Señor, o cualquier cosa, hermano. Pero Él no, hermano. Él hizo algo que Él creyó que era lo mejor y que Él, a sabiendas de ese atributo, esa omnisciencia, también Él estaba consciente de que íbamos a ver personas que le íbamos a adorar porque habíamos entendido ese gran Dios que tenemos, y personas, hermanos, tal vez en su mayoría, que no les iba a importar. Entonces vemos aquí la sabia decisión errónea de nuestros padres que por no tener el discernimiento, por no tener la confianza, por dejarse influenciar por el enemigo,
nos llevan a tomar, hermano, ellos toman esa decisión errónea que hasta ahora nosotros la estamos pagando. Y eso lo que quiere decir es que lamentablemente, hermano, ese pecado y esas malas decisiones afectaron ese propósito de Dios. Y entonces todos perdimos privilegios y condiciones iniciales. Pero en el tiempo perfecto, Dios, hermano, envía a su Hijo Jesucristo para redimirnos y restaurar lo que había sido dañado por ese pecado de la desobediencia. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, les dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, les dice, sea formado en vosotros. Entonces, la imagen y semejanza de Dios que teníamos al principio y que se dañó por el pecado, Cristo, nuestro Señor y Salvador, es quien ha venido, hermano, a restaurarla en nosotros. Esa restauración de parte de Él o formación de Cristo en nosotros, lo que implica es nuestra rendición a su voluntad. Pues a lo largo de las Sagradas Escrituras nosotros vemos que si el hombre no se dispone para Dios, difícilmente, hermano, los planes divinos en la vida del ser humano se van a cumplir. Esto es necesario entonces disponer nuestra voluntad, hermano, en la mano de aquel que nos creó, pero es necesario, hermano, que nosotros nos demos cuenta de eso, que nunca se nos olvide, hermano, porque eso es lo que hace a nosotros ser un poco más humildes. Cuando vemos, hermano, que nuestro Dios nos formó, Él nos creó, de Él salió el que viviéramos, que existiéramos, hermano, en este planeta, que no somos autosuficientes, que dependemos de Él. Y parte de esa humildad, hermano, nosotros lo pudiéramos ver si siguiéramos en realidad los consejos que Él da para nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Yo no es que esté cansado, hermano, pero nosotros esto lo venimos hablando de tiempos atrás, hermano, donde hablamos con nuestra congregación, con cada uno de ustedes en distintos momentos, y siempre llegamos a lo mismo, a la necesidad, hermano, que tenemos de escudriñar las Escrituras, a la necesidad de buscar, hermano, los verdaderos consejos. Tenemos ese gran libro de Proverbios, tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dejando las normas para que usted y yo podamos ser victoriosos, para que usted y yo no vivamos en afán, para que usted y yo edifiquemos sobre la roca nuestras vidas y no sobre arena movediza. Todo lo tenemos, hermanos. Pero el motivo por el cual no lo hacemos, yo pienso que es bueno que cada uno de nosotros reaccione en este momento y lo piense, hermano. Precisamente el apóstol Pablo es una muestra, hermano, de la misericordia de Dios. Pues recuerde la vida anterior del hermano Pablo, del apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo en su misericordia lo llama a predicar la gracia, hermano. Y por eso Jesús dijo lo siguiente, solamente voy a tomar una parte del versículo del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, que dice, cuando llegan a llamar a Pablo, que manda a Ananías, y le dice, porque dice, instrumento escogido me es instrumento escogido me es Aquí hay algo muy interesante, hermano. La palabra instrumento aquí se traduce del término griego
Esqueus, 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 que además significa, oiga bien, significa vasija, vaso, recipiente, cerámica, cuerpo. Estas palabras lo que hacen es que nos recuerdan, hermano, que cada uno de los hijos de Dios es una vasija, creada, hermano, con el polvo de la tierra. Esa vasija es en la que el Señor pone sus tesoros y nos crea con diversos propósitos a cada uno, hermano. Así como las vasijas creadas por el hombre responden, hermano, a diferentes propósitos, también, hermano, y estas son las analogías sencillas que ¿quién no las vamos a entender, hermano? Lo voy a repetir. Así como las vasijas creadas por el hombre responden para diferentes propósitos, para diferentes usos, así también las vasijas creadas por Dios, que somos nosotros, hermano, debemos de responder a diferentes planes o propósitos de parte de Dios. Entonces vemos nosotros que el éxito de la vasija, en este caso nosotros, debemos de aceptar, hermano, el diseño que Él quiere para nuestras vidas y caminar en el plan para el cual hemos sido nosotros creados. Es decir, hermano, ese perfecto plan con el oficio para el cual fue planeada. Entonces vemos nosotros, hermano, que en todo momento, Dios nos está hablando en nuestras vidas de que como creación que nosotros somos de Él, debemos estar sujetos a Él, hermano. Que estos momentos que usted está pasando en su vida, con su familia, le digo, como iglesia, anhelamos nosotros de que estén bien, hermano. Hasta donde se me ha sido posible, por los números que tengo grabados en mi teléfono y números que he solicitado, he podido, hermano, llamar yo a todo número que yo tengo, porque lo siento, hermano. Mi anhelo es de que todos estemos bien y dar una palabra de aliento, hombre. Esto ya va a pasar, hermano. En el mundo se conoce un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ahora nosotros esto, hermano, lo debemos de resistir bajo la fortaleza del Señor, acatando las disposiciones de nuestro gobierno y a la vez cumpliendo lo que la palabra de Dios nos dice, que seamos prudentes. Como segundo punto, hermano, nosotros debemos de ver que Dios es nuestro dueño y Él es el Señor y soberano Rey. Le invito para que busquen su Biblia, la epístola a los Romanos, el capítulo 9, y vamos a leer los versos del 20 al 21. Esto nos va a hacer ver, hermano, que toda la Escritura es una sola, en su mismo apoyo, no se contradice. Dice el apóstol Pablo lo siguiente en Romanos 9, versos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Imagínese usted, hermano, lo que creemos en la palabra de Dios. Desde que nosotros leímos en Génesis, coincide con lo que en este momento estamos leyendo, que el Espíritu de Dios puso en Pablo para que eso quedara grabado para una eternidad en ese precioso libro que tenemos, hermano. ¿Quiénes
somos nosotros para reclamarle a Dios, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando hablo de nosotros, hablo de las personas que creemos esto, de las personas que nos humillamos ante Dios, de las personas que declaramos que nuestro Dios tiene el control de todo, hermano. De las personas que sabemos, hermano, que venimos del polvo, de las personas que nos sentimos tan agradecidos por Dios porque hemos recibido regalos tan grandes y merecederos como es, en primer lugar, la salvación de nuestras vidas, hermano. Nosotros tenemos una esperanza, hermano, como criaturas creadas. Nosotros no es que estemos deseando, hermano, por la misma humanidad que tenemos, que siempre esa naturaleza vieja que está apegada a nuestra tierra, a nuestro planeta, no quiere que despeguemos, hermano. Pero en esos momentos donde puede venir una definición, nosotros sabemos, hermano, que tenemos algo precioso que nos está esperando, que es que vamos a estar con nuestro Señor por una eternidad, hermano. Y todo eso viene en agradecimiento y en reconocimiento a nuestro Creador. Entonces, cuando logramos entender, hermano, todas estas preciosas cosas, estos versículos como que nos golpean. ¿Quiénes somos, hermano, para cuestionar a Dios? ¿Qué le puede decir algo creado a su Creador? Y es aquí donde volvemos con lo que iniciamos, el orgullo, la vanidad. Se nos olvida, hermano. Y la persona que se pone a cuestionar a Dios, no, es que Dios no debería permitir este virus, no, es que Dios no debería crearlo. ¿Y quiénes somos, hermano, para estar diciendo que Él lo creó? Una cosa es que Él tenga el control de todo y una cosa es que directamente Él haya mandado algo para la humanidad. Eso yo no soy quien lo voy a decir. Yo lo único que digo y sé que mi Señor, mi Creador, mi Salvador, tiene el control de todo. Y si Él quiere que esto pare, no necesita un día, necesita milésimas de segundo. Es que solo necesita decir ya, y ya estuvo, hermano, y esto se detiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que se haga la voluntad de mi Creador y mi Señor. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué no? Yo le pido al que se calme, como le explicamos anteriormente. Pero yo reconozco lo que soy, hermano. Soy polvo, soy un terrón, soy una persona que ha entendido, hermano, que esto que yo soy es porque Él lo creó, Él decidió hacer de esta manera, hermano. Entonces eso me hace entender y doy gracias a Dios porque la Biblia, por si nos olvida por un momentito, nos lo recuerda. Este pasaje que acabamos de leer, lo que nos enseña sobre la soberanía y el poder de Dios sobre toda la humanidad, sobre todos los seres creados. Inicialmente, hermano, menciona el ejemplo del alfarero y del barro, en donde el alfarero tiene toda la soberanía y poder para hacer la vasija de barro como a Él se le antoja, como a Él le place, como Él quiere. Y nunca, hermano, en ningún momento, esa vasija que construyó puede altercar con el alfarero diciéndole, ¿y por qué me has hecho así? Inmediatamente, hermano, en primer lugar no puede. El alfarero la construye y no le gusta una taza, por ejemplo, no le gusta donde le puso la oreja, le puede dar vuelta, hermano, y ponerla por otro lado. ¿Y qué le va a decir el polvo a su creador? El barro al alfarero, nada. Ahora veamos, el alfarero divino, hermano, que es nuestro Dios, tiene todo el poder y gobierno para hacer de la misma masa, hermano. Fíjese bien esto, un vaso para honra y otro vaso para deshonra.
En el contexto de todo este capítulo, que yo le invito a que hoy va a tener tiempo para leerlo, habla del faraón, hermano, quien oprimía, si usted recuerda, al pueblo de Israel y no lo dejaba ir a adorar a Dios. Una y otra vez Dios envió a Moisés, pero faraón, hermano, endurecía su corazón y poco a poco se fue convirtiendo en un vaso para ira. Acompáñenme siempre en el capítulo 9 de Romanos a leer los versos 22 y 23. Y dice la palabra: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer, oiga bien esto, hermano, hoy tenemos tiempo para leer las escrituras, hermano, voy a repetir, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción? Verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Estos versículos, hermano, nos hablan de vasos para ira y vasos para misericordia. El ser humano tiene ese libre albedrío, es decir, libre voluntad. El ser humano define con sus decisiones, hermano, ser vaso de ira o ser vaso de misericordia. Dios todo lo sabe. Él conoce, hermano, todos nuestros pensamientos, pero no se le escapa absolutamente nada, hermano. Él sabía que el faraón endurecería su corazón y que solamente con las 10 plagas dejaría salir a Israel de Egipto, hermano. Con esta aplicación nosotros vamos a terminar y nos queda mucho, hermano, en este mismo texto y otros más para hablar sobre lo del barro y el alfarero. Pero quiero terminar, hermano, a que usted y yo analicemos. Él sabía que el faraón endurecería su corazón y que solo con las 10 plagas dejaría salir a Israel de Egipto. Yo no sé, hermano, si esto lo lleva a usted a meditar un poco en la situación que nosotros estamos viviendo. Solo Dios, hermano, conoce el corazón después de usted. Solo Dios conoce la intención del corazón de cada ser humano. En el clamor que la humanidad tiene en este momento, Dios sabe, hermano, si vamos a actuar como Faraón. Que Faraón, cuando se veía que la cosa complicada, hermano, y que ni los magos de él podían hacer nada, ni todo su poder, ni todo lo que él poseía, hermano, podía hacer nada, le decía a Moisés que le pidiera a Dios y que le quitara eso. Inmediatamente Dios ordenaba a Moisés la forma por medio de su vara, tocar las aguas, hacer esto, hacer lo otro. Y ese momento de desesperación, hermano, para todo Egipto pasaba con solo la orden de Dios. Pero aquí es donde esto es aplicable a nuestras vidas, hermano, hacernos meditar. En ningún momento yo estoy diciendo que esto así es, pero a mí me lleva a reflexionar estas cosas, hermano. Y para eso es la palabra de Dios, para abrir nuestra mente, para que pensemos. ¿Será que Dios lo que está haciendo es probando el corazón de la humanidad, hermano? Preguntémonos, estudiémoslo. ¿Será que Dios está permitiendo, fíjese bien, permitiendo que esto se prolongue? Porque ahorita las naciones, el clamor que tienen puede ser como el de Faraón. Que una vez, hermano, pasada esta plaga, así como en los tiempos de Faraón,
nos olvidemos completamente y volvamos, hermano, de nuevo a esa vanidad y orgullo y sigamos pensando, hermano, que han sido nuestras capacidades y que Dios, hermano, está a la orden de nosotros y solo porque decimos que esto se calme, se va a calmar. Y lo que Dios necesita, hermano, es un cambio, pero de corazón, de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos ha regalado. Gracias, Señor, porque hablas de nuestras vidas, nos haces reaccionar, nos haces entender, nos haces comprender que somos polvo, que somos seres creados, finitos y necesitados de ti, Señor. Sana esta tierra, perdónanos, Señor, cámbianos el corazón para que podamos ver, Señor, esa mano poderosa tuya actuando y así, Señor, alabarte por todo el tiempo, Padre, que tú permitas que nosotros estemos aquí en la tierra. Yo te quiero pedir, Señor, y tú viendo mi corazón, de que cuide nuestra congregación, Señor, que proteja nuestra familia, Señor, a los más indefensos, Señor, esos niños, hermanos de la tercera edad, Padre, protégelos grandemente. Es una iglesia la que clama por ti, Señor, y a ti, para que tú sanes esta tierra, Padre, y así todas las naciones, Padre, podamos ver ese poder tuyo. Gracias por haber pensado en nosotros, Señor. Gracias porque decidiste habernos creado con este propósito, por lo cual, Señor, vamos a seguir luchando por cumplir lo que es agradarte a ti, obedecerte en todo momento. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias y esperando, mi Señor Jesús, tu regreso. Amén y amén.